Cariño a Pablo, en eso no estoy de acuerdo por lo siguiente, porque la historia de Chile tiene desde el mismo 11 de septiembre muchos héroes que dijeron no, militares y civiles, que eran contrarios a la unidad popular, pero dijeron no a la barbarie. Está el caso de Rebeco y de todos los militares que se opusieron al asesinato de toda la gente de la OP que se entregó sin disparar, sin que se perdiera un gramo de pólvora en Chuquicamata, ni se disparaba ninguna bala, se entregaron todos, los mataron. El general Akenech en Rancagua, que fue bastante decente, rodeó la cárcel cuando quiso venir la caravana a la muerte, etcétera, etcétera. Hubo muchos civiles en la propia farándula, como yo decía adelante, Julio Martínez y don Francisco, pero muchos otros, Patricio Bañado, Valentín Trujillo, entre tantos, que tenían poder y dijeron yo a esto no me presto. Ahora, ¿qué es lo que provoca Chacarilla, la verdad? Cariño a Pablo, en eso no estoy de acuerdo por lo siguiente, porque la historia de Chile tiene desde el mismo 11 de septiembre muchos héroes que dijeron no, militares y civiles, que eran contrarios a la unidad popular, pero dijeron no a la barbarie. Está el caso de Rebeco y de todos los militares que se opusieron al asesinato de toda la gente de la OP que se entregó sin disparar, sin que se perdiera un gramo de pólvora en Chuquicamata, ni se disparaba ninguna bala, se entregaron todos, los mataron. El general Akenech en Rancagua, que fue bastante decente, rodeó la cárcel cuando quiso venir la caravana a la muerte, etcétera, etcétera. Hubo muchos civiles en la propia farándula, como yo decía adelante, Julio Martínez y don Francisco, pero muchos otros, Patricio Bañado, Valentín Trujillo, entre tantos, que tenían poder y dijeron yo a esto no me presto. Ahora, ¿qué es lo que provoca Chacarilla, la verdad? Es la Fuerza Aérea de Chile, es el general Lee, que una parte de los militares le dice al dictador, córtela. Esto era un golpe para reponer el orden. Y usted tiene que terminar con esto que decía bien Cristóbal, como esto de meta y no plazo, y tiene que devolver la democracia. Y en ese contexto se inventan esto de Chacarilla, un itinerario que no tiene nada de aperturista, es simplemente, en mi opinión, como decía Javier, lograr la Constitución del 80 en vía plebiscitaria para legitimar un modelo centralizado, presidencialista, autoritario, con exclusión, neoliberal, fundacional, terminando con todo el resto de la tradición chilena. Recuerda algo que es muy importante. Lee da una confesión a Jean Jacobo Foix, que es un periodista del Corriere della Sera, el diario político más importante de Italia. Después habla acá con Florencia Vara, y genera una crisis en el régimen. Pinochet está a punto de guerra, a punto. 18 generales renuncian junto con Lee, y hasta que Matei acepta quedarse a cargo de la Fuerza Aérea. Pero habían segmentos de los militares en el mismo momento que Chadwick y otros iban al cerro a legitimar al régimen. Había no solo civiles, no solo la quería la solidaridad, no solo la iglesia, no solo las oposiciones, no solo parte de los militares. Había mucha gente. El gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Jimmy Carter, había obligado a la dictadura a terminar con la DINA, crear la CNI, había puesto un embargo de armas a Chile. Está todo ese contexto de un régimen en su periodo peor, en su periodo fascista, totalitario, aislado, y allí estos rostros de la farándula, Pablo, sabiendo todos los crímenes, porque se sabían, ya había sido un escándalo mundial el asesinato del general Prat y el asesinato de Letelier. En ese contexto, estos activísimos, no solo cómplices activísimos, se prestan para la hoguera. ¿Qué es lo que es el fuego? El fuego en la historia de la humanidad es dos cosas: es sanación o es hoguera. El asesinato, es matar, es eliminar al otro, es reinventar la historia. Caballeros, ¿de acuerdo con lo expuesto de manera tan vehemente por Esteban Valenzuela?
Mira, respecto al contenido del fascismo se puede hacer otra jornada, pero lo que sí, Chacarillas tiene un contenido fuertemente nacionalista. Estábamos conversando con Cristóbal y Javier hace un momento de que precisamente la fecha del 9 o 10 de abril de julio del año 77 se elige porque precisamente en la Guerra del Pacífico se libra la batalla de la Concepción. Y precisamente el régimen está en esta fase autoritaria, fascista, dice Esteban, ¿cierto? Una fase netamente nacionalista, y por eso se elige esa fecha. ¿Y por qué son 77 y no 80 y no 50? Porque precisamente son 77 los muertos chilenos en esa batalla con los peruanos. Entonces, en ese sentido, tiene un contenido fuertemente nacionalista, pero también contradictorio, porque en ese mismo momento ya los indicadores económicos estaban dando números azules luego de algunos años de crisis, y en la fase de mayor expansión del neoliberalismo, la fase de Castro, ¿cierto?, que es la primera fase de apertura neoliberal. Entonces se genera esa tensión o esa contradicción aparente entre lo que es un nacionalismo, un autoritarismo muy fuerte. Piensa tú que el mismo año 77 se dictó una ley provocando de que la democracia cristiana saliera fuera de la ley porque está en receso, no así la izquierda que está desde el propio año 73, y en ese sentido entonces existe una cerradura del sistema político, pero también existe este acto de Chacarillas que no impulsa. Entonces es una coyuntura muy interesante para el régimen militar, ¿cierto?, de mucha presión internacional, en el caso de Estados Unidos, de la mayor violación de los derechos humanos en la etapa, digamos, más dura, pero también con la economía, digamos, dándole una legitimación que en el aspecto de los derechos humanos y políticos no la tenía. Javier, ¿qué produce este hito, este acto, esta parafernalia en lo mediático inmediatamente y con la perspectiva del tiempo, ¿no? ¿En qué se convierte Chacarilla con el paso de los meses? Con el tiempo, en lo que estamos conversando ahora, en el fondo, en una evidencia. Es una evidencia molesta para muchas personas. En ese momento, en un motivo probablemente de orgullo, porque era otra la situación política, era otro el análisis político que hacían en ese instante. Pero quería destacar otra cosa, que si bien acá, es verdad, pueden haber dos niveles de responsabilidad dentro de estos civiles, existe un tercer nivel que no estuvo presente en Chacarilla, y es igual de importante, más silencioso, que no se presta para este tipo de situaciones, que son los Roberto Andraca, los Carlos Alberto Délalo, los Eliodoros Mate, en general la familia Mate, los Fonapen, los Angelini, que en ese mismo momento en que se estaban llevando, entre Ricardo Claro también, desde luego financista de la DINA, aparece financiando a integrantes de la Brigada Lautaro, que era una brigada de exterminio, en dos declaraciones judiciales contenidas en Calle Conferencia. Esas personas estaban haciendo unos negocios gigantescos a través de las privatizaciones de las empresas, entre otras cuestiones, o el decreto ley 701 que les ayudó, por ejemplo, a los Angelini y a los Mati subvencionándoles hasta el 75% de la forestación de los predios forestales. Entonces, es cierto, estos aparecen como el lado político, ¿cierto? Estos 77, algunos y otros en un menor grado como artistas, pero hay toda otra sección que está invisible a cualquier ceremonia y que nunca se iba a prestar para ninguna ceremonia, pero que estaban haciendo la tremenda fiesta. Hicieron la tremenda fiesta, y hoy día son las mismas personas que aparecen financiando a esta clase política, digamos, en los casos como Penta, Soquimich y el caso Corpesca. Exacto. Los mismos que se enriquecieron en ese momento.